La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar donde las calles de tierra se iluminaban con el resplandor anaranjado del sol poniente. Entre los murmullos de los vendedores que recogían sus puestos y el sonido lejano de los perros ladrando, un niño de apenas 8 años caminaba con pasos inseguros, arrastrando una bolsa de tela vieja que parecía más grande que él. Su nombre era Mateo. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó con inocencia, mirando hacia el hombre que lo guiaba con pasos tambaleantes. «Solo camina, Mateo, no preguntes tanto», respondió su padre, con la voz áspera y el aliento impregnado de alcohol barato. El hombre, delgado, con la ropa arrugada y los ojos rojos, apretaba los puños como si luchara contra un monstruo invisible. Para Mateo, él era la única familia que tenía. Desde que su madre había muerto, su padre se había hundido en la bebida, y lo poco que quedaba de hogar se había ido desmoronando con cada botella vacía. Caminaron hasta la plaza principal, donde las bancas de hierro oxidado rodeaban la fuente central. El murmullo de la gente que pasaba contrastaba con el silencio pesado que se instalaba entre padre e hijo. El hombre se detuvo frente a una banca y con un gesto brusco le arrebató la bolsa al niño, la puso sobre el asiento y dijo: «Siéntate aquí un rato, tengo que ir a hacer unas cosas». Mateo lo miró confundido. «¿Y vas a volver pronto?». «Claro, espera aquí. No te muevas». El niño obedeció, como siempre lo hacía. Se sentó en la banca con las piernas colgando y abrazó la bolsa. Su padre encendió un cigarro, dio media vuelta y se alejó entre las sombras de la plaza. Mateo lo siguió con la mirada hasta que su figura desapareció por completo. Los minutos pasaron lentos. El sol terminó de esconderse y la plaza se iluminó con los faroles amarillentos que parpadeaban. La gente comenzó a desaparecer, los comercios cerraron, y el bullicio se transformó en un silencio inquietante. Mateo seguía allí, inmóvil, con los ojos clavados en la calle por donde se había ido su padre. Esperaba verlo regresar en cualquier momento, con una sonrisa cansada, quizá con un dulce en la mano como en otras ocasiones. Pero el tiempo seguía avanzando. «Papá», susurró en voz baja, como si de algún modo él pudiera escucharlo. Una mujer de mediana edad, robusta, que vendía tamales cerca de la plaza, lo observaba desde lejos. Era doña Rosa, conocida por todos en el pueblo por su carácter fuerte pero también por su corazón generoso. Al ver al niño solo, se acercó un poco, limpiándose las manos en su delantal. «Oye, muchachito, ¿por qué estás aquí solito a estas horas?», preguntó con tono maternal. Mateo bajó la mirada. «Estoy esperando a mi papá. Dijo que iba a regresar». Doña Rosa frunció el ceño. No era la primera vez que veía a ese hombre borracho vagar por las calles. Algo dentro de ella le decía que ese niño estaba destinado a sufrir. «Bueno, quédate quieto. Seguro regresa pronto», dijo, aunque en el fondo dudaba. Le dejó un tamal envuelto en hoja y se fue, no sin antes mirar hacia atrás varias veces. Mateo sostuvo el tamal con sus manos pequeñas. Tenía hambre, pero lo guardó dentro de la bolsa como si fuera un tesoro. Las horas siguieron pasando. El reloj de la iglesia marcó las 9, luego las 10. El aire se volvió frío, y el niño comenzó a temblar. Los faroles proyectaban sombras largas, y cada ruido lo hacía estremecerse. Se abrazó las rodillas y apoyó la cabeza, luchando contra el sueño. Un grupo de jóvenes pasó por la plaza, riendo y empujándose. Uno de ellos, al ver al niño, comentó en voz alta: «Miren al mocoso, seguro lo dejaron tirado porque ni lo quieren». Las carcajadas retumbaron en los oídos de Mateo. Sintió que un nudo le apretaba la garganta, pero no lloró. Aprendió desde muy pequeño que las lágrimas solo atraían más burlas. Poco después, cuando ya casi se quedaba dormido, un hombre mayor se le acercó. Era don Ernesto, uno de los vecinos más antiguos y conocidos por su dureza. «¿Qué haces aquí, chamaco?», preguntó con desdén. «Estoy esperando a mi papá», respondió Mateo, con voz débil.
El viejo soltó una carcajada amarga. Si tu padre te dejó aquí, es porque no vales ni un centavo. Mejor vete acostumbrando, porque vas a terminar igual que él, perdido y borracho. Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón del niño. Don Ernesto se fue sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. En ese momento, Mateo levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Su respiración era temblorosa, pero dentro de él algo comenzó a arder, una pequeña chispa de resistencia. Algún día, murmuró, con los ojos brillantes. Algún día voy a volver, y todos van a ver quién soy de verdad. El eco de su promesa se mezcló con el viento frío de la noche. A lo lejos, doña Rosa lo miraba desde su puesto ya cerrado, con un nudo en la garganta. No sabía aún cómo, pero esa noche quedaría marcada para siempre en la vida de aquel niño. Y así, solo, con la bolsa como almohada y el recuerdo borroso de un padre que jamás regresó, Mateo cerró los ojos en la banca de la plaza, sin saber que esa era la última vez que sería visto como un simple niño abandonado. La mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la plaza de San Miguel. El canto de los gallos y el repicar de las campanas de la iglesia anunciaban un nuevo día, pero para Mateo, ese amanecer no traía consuelo. Despertó acurrucado en la banca fría, con el cuerpo entumecido y el estómago vacío. Miró a su alrededor con los ojos hinchados por el sueño y el miedo. Aún esperaba, en lo más profundo de su corazón, que al voltear la esquina apareciera su padre. Pero la calle estaba vacía, y el silencio le respondió como una sentencia. Con pasos inseguros, se levantó y tomó la bolsa que doña Rosa había visto la noche anterior. Dentro había un par de camisetas viejas, un cuaderno con hojas manchadas y el tamal que ella le había regalado. Lo sacó y lo devoró como si fuera el manjar más delicioso del mundo. Cada bocado le devolvía un poco de fuerzas, aunque también le recordaba la soledad que lo rodeaba. Mateo comenzó a caminar por el pueblo, observando cómo los comerciantes abrían sus puestos. Los aromas de pan recién horneado y de atole caliente lo hacían salivar, pero sabía que no tenía un solo peso en los bolsillos. Se acercó tímidamente a una panadería, y el dueño, un hombre corpulento de bigote grueso, lo miró con desconfianza. «Oye, chamaco, ¿qué quieres?», preguntó con tono seco. «Solo estaba viendo», murmuró Mateo, bajando la mirada. «Pues mira desde lejos, porque aquí no regalamos nada». El niño retrocedió de inmediato, con el corazón encogido. No era la primera vez que la gente lo trataba como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera una molestia. Caminó hasta el mercado, donde vio a doña Rosa preparando sus tamales del día. Ella lo reconoció al instante y le hizo señas. «Oye, niño. Ven acá». Mateo se acercó tímido. «¿Dormiste en la banca?», preguntó ella, ya conociendo la respuesta. El niño asintió. Doña Rosa suspiró y le ofreció un atole caliente. «Toma, no es mucho, pero te va a dar fuerzas». Mateo lo recibió con ambas manos y bebió despacio, sintiendo como el calor recorría su cuerpo. «¿Dónde está tu papá?», preguntó ella con cautela. «Dijo que iba a volver, pero no regresó». El silencio de doña Rosa fue suficiente para que Mateo entendiera la verdad que se negaba a aceptar: su padre lo había abandonado. Esa misma tarde, mientras buscaba un rincón donde resguardarse, Mateo conoció a dos niños que también vivían en la calle. El primero era Luis, de 11 años, flaco y ágil, con una sonrisa pícara que escondía una vida de dureza. El segundo era Chema, un niño regordete de 9, que siempre llevaba un gorro roto en la cabeza y tenía una risa contagiosa. «¿Y tú quién eres?», preguntó Luis, cruzándose de brazos al verlo. «Me llamo Mateo», respondió el niño, nervioso. «Nuevo en la calle, ¿verdad? Se te nota en la cara». Chema lo observó con curiosidad y luego le ofreció un pedazo de pan duro que llevaba en su bolsa. «Toma, para que no digas que no somos buenos». Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sonrió.
con el paso de las horas, comenzó a seguirlos, aprendiendo de ellos cómo moverse en un mundo donde cada día era una batalla por la supervivencia. Luis le enseñó a rebuscar entre las obras del mercado sin ser descubierto por los vendedores, y Chema le mostró los mejores lugares para dormir, debajo del puente, en los escalones de la iglesia o detrás de los puestos cuando ya estaban cerrados. Esa noche, los tres se acurrucaron bajo un toldo improvisado con cartones. El frío era intenso, pero estar acompañado hacía que todo pareciera menos aterrador. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó Luis, siempre directo. Mateo dudó, pero finalmente dijo la verdad. Mi papá me dejó en la plaza, y ya no volvió. Los otros dos guardaron silencio por un momento. Chema rompió la tensión con una carcajada amarga. Pues bienvenido al club. A mí me dejaron en la terminal de autobuses, y Luis ni siquiera sabe dónde quedó su familia. Luis lo miró serio. Aquí nadie pregunta mucho. Solo sobrevivimos. Si quieres estar con nosotros, tienes que aprender rápido. Mateo asintió. En su interior, un fuego comenzaba a encenderse. Tal vez había perdido a su padre, pero había encontrado una nueva familia en esos dos chicos que, como él, luchaban contra la indiferencia del mundo. Cuando los otros se durmieron, Mateo permaneció despierto, mirando las estrellas a través de un hueco en el cartón. Recordó las palabras de don Ernesto en la plaza: no vales ni un centavo. Apretó los puños y murmuró: algún día, voy a demostrarles que valgo mucho más de lo que piensan. No seré un borracho ni un olvidado. Voy a salir de aquí. La determinación brillaba en sus ojos. Aunque era solo un niño, ya comenzaba a forjar el carácter que lo llevaría a convertirse en alguien diferente. En la distancia, las campanas de la iglesia sonaron anunciando la medianoche. Para Mateo, esa campanada marcaba el inicio de una nueva vida, la del niño que, abandonado en las calles, aprendería a levantarse. El amanecer llegó acompañado de un viento helado que recorría las calles empedradas de San Miguel. Mateo despertó acurrucado entre los cartones, con Luis y Chema todavía dormidos a su lado. El hambre le rugía en el estómago como un animal salvaje. Había pasado 2 días comiendo apenas las sobras que encontraban en el mercado, y su cuerpo ya comenzaba a resentirlo. Se levantó con cuidado para no despertar a los demás y salió a caminar. El pueblo todavía estaba medio vacío, pero los primeros puestos del mercado ya comenzaban a abrirse. El aroma de tamales y atole recién hecho le golpeó directo al estómago. Algún día, susurró, mirando con anhelo a una señora que servía atole. Algún día voy a comprar uno solo para mí. A media mañana, Luis y Chema lo llevaron a un callejón detrás del mercado. Allí se juntaban otros niños y jóvenes de la calle, algunos más grandes y peligrosos. Entre ellos estaba Rata, un muchacho de unos 15 años, flaco, con mirada dura y cicatrices en los brazos. Todos lo respetaban, o más bien, lo temían. ¿Y este mocoso?, preguntó Rata al ver a Mateo. Es nuevo, se llama Mateo, respondió Luis. Está con nosotros. Rata lo miró de arriba abajo, como evaluando si servía para algo. Pues si quiere estar aquí, que se gane su lugar. Nadie sobrevive gratis. Mateo tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? Rata sonrió con malicia. Fácil, métete al mercado y roba una pieza de pan. Si regresas sin que te agarren, eres de los nuestros. Chema lo miró preocupado, pero no dijo nada. Luis, en cambio, le susurró al oído. No te preocupes, todos hemos pasado por eso. Solo sé rápido. Mateo caminó con pasos temblorosos hacia la panadería. El mismo hombre corpulento que días atrás lo había corrido estaba acomodando las charolas de bolillos recién horneados. El aroma era tan fuerte que casi lo mareaba. Esperó el momento en que el panadero se distrajo atendiendo a una clienta. Entonces, con el corazón latiéndole a 1000, estiró la mano y tomó un bolillo. Pero justo cuando iba a correr, una voz retumbó detrás de él. Oye,
ladrón. El panadero lo había visto. Corrió tras él con una escoba en la mano. Mateo salió disparado, esquivando gente, con el pan apretado contra el pecho. El sudor le caía por la frente, el miedo lo empujaba a correr más rápido. Llegó al callejón donde lo esperaban Luis, Chema y Rata. Cayó de rodillas, jadeando, pero con el bolillo intacto. Aquí está, dijo, levantando el pan con orgullo. Rata soltó una carcajada. Eso es todo, chamaco. Ahora sí eres de la banda. Luis y Chema lo felicitaron, pero dentro de Mateo no había alegría. Sentía que algo se había roto en él. Había robado por primera vez, y aunque lo había hecho por hambre, sabía que ese camino podía arrastrarlo a cosas peores. Esa tarde, mientras compartían el pan robado, un grupo de hombres borrachos pasó por el callejón. Uno de ellos vio a los niños y se acercó tambaleándose. ¿Qué hacen aquí, mocosos? Váyanse de mi vista. Mateo intentó apartarse, pero el hombre lo sujetó del brazo con fuerza. El aliento a alcohol le golpeó el rostro. Podrían servir para trabajar o para algo peor. Luis reaccionó rápido y le lanzó una piedra en la pierna al hombre, que soltó a Mateo con un grito de dolor. Los niños aprovecharon para correr lo más rápido que pudieron, sin mirar atrás. Se refugiaron en un viejo edificio abandonado. Los tres respiraban agitados, con los ojos desorbitados por el susto. ¿Viste?, dijo Luis. La calle no perdona. Si no te cuidas, terminas muerto o peor. Mateo se quedó en silencio, temblando. Esa noche no pudo dormir. Entendió que la calle no era solo hambre y frío, también era un lugar lleno de peligros, donde cualquier error podía costarle la vida. Días después, mientras pedía monedas cerca de la cantina, Mateo escuchó una voz que le heló la sangre. «Tráeme otro trago», gritaba un hombre dentro. Se acercó con cautela y lo vio. Era su padre, sentado en una mesa, con la misma botella de siempre en la mano. Su barba estaba más descuidada que nunca, y sus ojos perdidos en el alcohol. «Papá», susurró Mateo, con un nudo en la garganta. Entró tímidamente al local. «Papá, soy yo. Mateo». El hombre lo miró confundido, como si no lo reconociera. «Mateo, ¿qué haces aquí?» «Me dejaste en la plaza», dijo el niño, con lágrimas en los ojos. «Pensé que ibas a volver por mí». El padre lo observó en silencio, pero en lugar de abrazarlo o disculparse, soltó una carcajada amarga. «Mira, chamaco, yo no puedo ni conmigo mismo, mucho menos contigo. Vete». Mateo sintió como el mundo se le derrumbaba. Su propio padre lo había rechazado de frente. Corrió fuera de la cantina, con lágrimas cayendo a borbotones. Luis y Chema lo alcanzaron y lo abrazaron sin decir una palabra. Esa noche, recostado bajo el mismo toldo de cartones, Mateo no pudo dejar de pensar en las palabras de su padre. El dolor era insoportable, pero en el fondo también nació algo nuevo, una determinación feroz. «Si mi papá no me quiere, está bien», se dijo en voz baja. «No necesito de él. Yo voy a ser alguien. Voy a salir de aquí, aunque me cueste todo». Luis, medio dormido, alcanzó a escuchar y respondió con voz cansada. «Entonces lucha, Mateo, porque en esta vida nadie te regala nada». El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros de San Miguel, tiñendo el cielo de un naranja intenso. En las calles, los vendedores recogían sus puestos, y el bullicio del mercado se transformaba poco a poco en silencio. Entre ese escenario, Mateo, Luis y Chema se refugiaban en el viejo edificio abandonado que llamaban su casa. El eco de las palabras de su padre todavía golpeaba la mente de Mateo como un martillo. «Yo no puedo ni conmigo mismo, mucho menos contigo. Vete». Aquella frase se le clavaba en el corazón cada vez que cerraba los ojos. Chema, que siempre intentaba bromear para aliviar la tensión, encendió una pequeña vela improvisada con cera derretida en una tapa de refresco.
Bueno, ¿y ahora qué, Mateo? ¿Vas a dejar que ese borracho te tumbe? Luis, más serio, lo miró directamente a los ojos. Tienes que entenderlo, hermano. Aquí en la calle nadie va a cuidar de ti. Ni tu papá. El único que puede sacarte de aquí, eres tú mismo. Mateo respiró hondo y, por primera vez, habló con convicción. Entonces voy a salir. Voy a encontrar un camino, aunque no sé cómo. Esa misma semana, mientras pedían monedas en la plaza, se toparon con un grupo de músicos callejeros. Un hombre mayor tocaba la guitarra, acompañado de dos muchachos con tambores improvisados. La gente se detenía a escucharlos y dejaba algunas monedas en un sombrero en el suelo. Mateo los observó fascinado. Había algo en esa música que le tocaba el alma. Se acercó tímidamente y, sin pensarlo demasiado, comenzó a seguir el ritmo golpeando con las manos una caja de madera que encontró cerca. El guitarrista lo miró sorprendido, pero en lugar de echarlo, sonrió. «Tienes buen oído, chamaco. ¿Quieres tocar con nosotros?» Mateo dudó, pero luego asintió con entusiasmo. Durante horas, tocó al lado de los músicos. La gente comenzó a reír, aplaudir y dejar más monedas de lo usual. Esa noche, por primera vez, Mateo se fue a dormir con el estómago lleno gracias a su propio esfuerzo. Luis lo felicitó con una palmada en la espalda. «¿Ves? Tal vez ese sea tu camino. No necesitas robar si sabes ganarte la vida». Chema, con la boca llena de tamal, añadió. «Sí, Mateo. Deberías volverte famoso y luego comprarnos una casa gigante». Todos rieron, pero dentro de Mateo nació una chispa. Quizás el destino le ofrecía una salida diferente. Pero la calle nunca dejaba que la esperanza creciera demasiado. Una noche, mientras compartían pan en el callejón, apareció Rata, el muchacho que lideraba a la banda de niños de la calle. Lo acompañaban dos más grandes que él, con miradas de pocos amigos. «Así que aquí están», dijo Rata con voz burlona. «Me enteré que ya no quieren andar con nosotros, que ahora son músicos». Luis se puso de pie inmediatamente. «No tenemos nada que ver contigo, Rata. Déjanos en paz». Rata se acercó peligrosamente a Mateo y lo empujó contra la pared. «A ver, chamaco. Si ganas dinero tocando, ese dinero también es mío. Aquí todos pagan por estar en la calle». Mateo lo miró con rabia contenida. «No te voy a dar nada. Yo me lo gané». La respuesta provocó una carcajada cruel. Rata lo golpeó en el estómago, dejándolo sin aire. Luis y Chema intentaron defenderlo, pero los otros dos muchachos los detuvieron. «Esto es una advertencia», dijo Rata antes de marcharse. «La próxima vez no será tan fácil». Mateo quedó tirado en el suelo, con lágrimas en los ojos, más de impotencia que de dolor. Esa noche, mientras los tres descansaban en el edificio abandonado, Luis habló con voz firme. «Mateo, si quieres seguir con la música, tendrás que ser más fuerte. Rata no va a dejarte en paz». «¿Y qué hago?», preguntó Mateo, con la voz quebrada. «No quiero volver a robar, pero tampoco quiero que nos maten». Chema, con sus 11 años y su inocencia aún intacta, dijo en voz baja. «Tal vez deberíamos irnos de San Miguel, buscar otra ciudad». Luis negó con la cabeza. «No tenemos nada, Chema. Ni dinero, ni familia. Lo único que tenemos es a nosotros mismos». Mateo permaneció en silencio largo rato, hasta que finalmente dijo. «Entonces tengo que ser más fuerte. No voy a dejar que nadie me robe lo poco que consigo. No otra vez». Días después, mientras tocaba con los músicos en la plaza, una mujer de unos 50 años lo observaba desde lejos. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos transmitían calidez. Cuando terminó la canción, se acercó y le entregó una moneda más grande de lo habitual. «Tienes talento, hijo. ¿Cómo aprendiste a tocar así?».
Mateo se encogió de hombros. Solo escucho y sigo el ritmo. La mujer lo miró con ternura. ¿Dónde vives? Mateo dudó. No confiaba fácilmente en los adultos. Pero antes de que respondiera, Luis intervino. Vivimos en la calle, señora. Ella asintió con tristeza. Se nota en sus ojos. Escúchenme, no puedo prometerles mucho, pero conozco un lugar donde ayudan a niños como ustedes. Se llama Casa Esperanza. Ahí les dan comida, techo y hasta clases. Mateo y los otros se miraron incrédulos. ¿Podría ser verdad? ¿Un lugar donde no tendrían que robar ni pelear por sobrevivir? La mujer les dio una dirección escrita en un papel y se marchó. Esa noche, mientras observaban las estrellas desde el techo del edificio abandonado, Mateo no podía dejar de pensar en Casa Esperanza. ¿Y si es cierto?, preguntó en voz baja. ¿Y si de verdad podemos tener otra vida? Luis lo miró serio. Podría ser una trampa. O podría ser nuestra única oportunidad. Chema sonrió con ilusión. Yo quiero ir. No quiero pasar más noches con hambre. Mateo apretó el papel entre sus manos. El recuerdo del rechazo de su padre aún lo atormentaba, pero esa misma herida lo empujaba a creer que tal vez sí merecía algo mejor. Está bien, dijo finalmente. Mañana iremos a ese lugar. El amanecer llegó con un aire fresco que corría por las calles de San Miguel. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados, pero para Mateo, Luis y Chema, ese día no era uno más. Era el día en que decidirían si seguían atrapados en las sombras de la calle o si se atrevían a buscar un rayo de esperanza. Mateo apretaba el pedazo de papel arrugado en su mano, la dirección escrita por aquella mujer de mirada bondadosa. Casa Esperanza. El nombre por sí solo parecía un sueño demasiado grande para 3 niños que habían aprendido a sobrevivir entre basura, golpes y hambre. Luis, siempre desconfiado, rompió el silencio mientras compartían un pedazo de pan duro. Mira, Mateo. No sabemos si esto es real. Podría ser una trampa, o tal vez solo una mentira para quitarnos de en medio. Chema, con la inocencia aún viva en sus 11 años, replicó. ¿Y qué perdemos con intentarlo? Peor que aquí no puede ser. Mateo guardó silencio. Había aprendido que la vida en la calle era cruel y que confiar podía costarte la vida. Pero aquella chispa en el corazón, esa misma que nació al escuchar los aplausos por su música, lo empujaba a creer. Vamos a intentarlo, dijo finalmente. Si no es real, regresamos. Pero si es verdad, quizá todo cambie. La dirección llevaba a un barrio alejado, casi al borde de la ciudad. Caminaron por horas, atravesando calles llenas de polvo, mercados ruidosos y avenidas donde los autos parecían monstruos de metal rugiendo sin descanso. Chema iba emocionado, mirando todo con ojos brillantes. Cuando lleguemos, seguro nos dan comida caliente. Tal vez arroz, frijoles y tortillas recién hechas. Luis bufó, intentando no mostrar la ilusión que también sentía. Primero hay que ver si llegamos vivos. De repente, una voz familiar los interrumpió. ¿Y a dónde creen que van? Era Rata, acompañado por 2 de sus muchachos. Los miraban con esa sonrisa torcida que anunciaba problemas. ¿Qué traen ahí?, dijo, señalando el papel en la mano de Mateo. Seguro es dinero. Mateo escondió rápidamente el papel en su bolsillo. No es nada que te importe. Rata lo empujó con fuerza. Todo en esta calle me importa, chamaco. Ustedes no pueden largarse sin mi permiso. Luis se interpuso, con la mirada encendida. Ya no mandas en nosotros. Hubo un silencio tenso. Luego, Rata chasqueó los dedos, y los otros 2 muchachos se lanzaron sobre Luis y Chema. Los golpes comenzaron a caer, y Mateo, desesperado, empuñó una piedra del suelo. Con todas sus fuerzas, la lanzó contra Rata, rozándole la ceja y haciéndole sangrar.
Vámonos, gritó. Los tres salieron corriendo, con el corazón en la garganta, mientras Rata vociferaba insultos y promesas de venganza. Tras horas de caminar, agotados, hambrientos y golpeados, llegaron frente a un edificio modesto pero limpio. Una fachada blanca con letras pintadas a mano decía, Casa Esperanza, hogar para niños y jóvenes. Mateo se quedó paralizado. No parecía una trampa. No había rejas, ni hombres armados, solo un portón abierto y el aroma de comida recién hecha escapando por las ventanas. Una mujer de cabello canoso salió a su encuentro. Sus ojos eran los mismos de la que les había dado la dirección, cálidos, llenos de compasión. Sabía que vendrían, dijo con una sonrisa. Bienvenidos, hijos. Pasen. Chema no lo pensó dos veces y corrió hacia ella como si fuera una madre que lo esperaba desde siempre. Luis y Mateo, en cambio, se quedaron atrás, desconfiados. No tienen que temer, añadió la mujer. Aquí nadie los va a golpear ni a robar. Aquí se les da lo que nunca tuvieron, seguridad, alimento y educación. Dentro, los esperaba un comedor amplio con mesas de madera. Varios niños comían sopa caliente y pan. El olor era tan fuerte y tan reconfortante que a Mateo le temblaron las manos. Hacía meses que no veía un plato de comida tan abundante. Una cocinera le sirvió 3 platos rebosantes de sopa de verduras y arroz. Chema se lanzó sobre la comida como si fuera el último día de su vida. Luis intentaba mantener la compostura, pero sus ojos brillaban de hambre. Mateo, con cada cucharada, sentía como algo dentro de él se rompía. No era solo el hambre saciada, era la sensación de que alguien, por fin, lo estaba cuidando. Después de comer, la mujer los llevó a un cuarto sencillo con camas limpias. Aquí podrán dormir esta noche. Mañana, si deciden quedarse, empezarán a ir a la escuela. Luis levantó la voz. ¿Escuela? Nosotros no necesitamos eso. Lo único que sabemos es sobrevivir. Ella lo miró con ternura. Precisamente por eso. Sobrevivir no es vivir. Ustedes merecen más. Mateo no dijo nada, pero en su interior sabía que esas palabras eran ciertas. Esa noche, mientras Chema dormía abrazado a una cobija limpia y Luis permanecía inquieto en la cama, Mateo se quedó mirando el techo. ¿Crees que esto sea real?, preguntó en voz baja a Luis. No lo sé, respondió él. Tal vez mañana nos corran, o tal vez nos quieran usar para otra cosa. Pero, hoy comimos, Mateo. Hoy no nos golpearon. Eso ya es algo. Mateo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía cerrar los ojos sin miedo. Al amanecer, el sonido de risas y voces lo despertó. Niños corrían por el patio, algunos jugaban fútbol, otros hacían fila para entrar a un salón improvisado de clases. Mateo observó esa escena y una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de él. Si decidía quedarse, tendría que enfrentar un mundo totalmente desconocido. Tendría que aprender a confiar, a estudiar, a construir una vida que nunca imaginó posible. Apretó los puños y se prometió a sí mismo. Voy a intentarlo. No dejaré que mi pasado me siga atando. En Casa Esperanza, Mateo descubrirá talentos ocultos y enfrentará el reto de integrarse a un mundo nuevo. Pero la sombra de Rata y el recuerdo de su padre aún lo perseguirán, y no tardarán en volver a cruzarse en su camino. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando los primeros rayos iluminaron el patio de Casa Esperanza. El canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños que corrían descalzos, pateando una pelota improvisada hecha con trapos. Para la mayoría, era apenas otro día en aquel refugio. Para Mateo, Luis y Chema, era el comienzo de algo que nunca habían vivido, la rutina de una vida estable. Mateo se levantó temprano, como siempre lo hacía en la calle, donde dormir significaba estar en guardia. Pero al abrir los ojos y ver el techo limpio, la cama tibia y a Chema roncando con una sonrisa en el rostro, sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad merecía estar ahí?
La señora Rosa, la encargada de Casa Esperanza, los reunió junto con otros jóvenes. Aquí todos tienen una oportunidad. Pero deben estar dispuestos a aprender, a crecer, a cambiar su historia, dijo con firmeza. Mateo escuchaba atento, aunque por dentro temblaba. Nunca había aprendido a leer ni a escribir, y ahora lo sentía como una montaña imposible de escalar. En el pequeño salón de clases, un maestro de lentes gruesos los recibió con una sonrisa amable. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Ernesto, pero aquí todos me dicen, profe Neto. Vamos a empezar con lo básico. Chema, con su energía habitual, levantó la mano. ¿También vamos a aprender canciones? Las carcajadas se esparcieron por la sala, y el profe Neto sonrió. Tal vez, Chema. Pero primero, las letras y los números. Mateo intentaba concentrarse, pero cada letra en la pizarra parecía moverse, burlándose de él. Sentía que todos lo miraban, que cada error era un recordatorio de lo poco que sabía. Luis, sentado a su lado, murmuró. No te presiones. Nadie nace sabiendo. Mateo respiró hondo. Por primera vez, alguien no lo juzgaba por sus carencias. Ese mismo día, después de clases, los niños se reunieron en el patio. Uno de ellos sacó una guitarra vieja y desafinada. «Vamos a cantar», gritó. Entre risas y aplausos, la música llenó el aire. Mateo, sin pensarlo, comenzó a tararear. Su voz, fuerte y afinada, atrapó la atención de todos. Chema lo miró con los ojos brillando. «Cántales, Mateo», exclamó. Con timidez, Mateo dejó salir su voz. Al principio suave, luego firme, con un tono que parecía venir de un lugar profundo, lleno de dolor y esperanza. El patio quedó en silencio. Cada niño, cada cuidador, incluso el profe Neto, lo observaba boquiabierto. Cuando terminó, un aplauso estalló, vibrante y sincero. «Tienes un don, hijo», dijo la señora Rosa, conmovida. «Tu voz puede sanar heridas». Mateo sintió una emoción indescriptible. Nunca antes alguien lo había elogiado de esa manera. Esa noche, cuando ya todos se preparaban para dormir, la calma de Casa Esperanza fue interrumpida. Golpes fuertes resonaron en el portón principal. «Abran, desgraciados», gritaba una voz ronca y llena de rabia. Luis se asomó por una ventana y su rostro palideció. «Es Rata, y no viene solo». Afuera, Rata y varios de sus muchachos exigían entrar. Traían piedras y palos, lanzando insultos y amenazas. «Esos 3 chamacos me pertenecen», vociferaba Rata. «Nadie me roba a mi gente». Dentro, los niños se abrazaban, temblando de miedo. El profe Neto cerró las puertas con candado, mientras la señora Rosa mantenía la calma. «Aquí están a salvo», les dijo. «Nadie los va a sacar de este lugar». Pero Mateo sabía que no sería tan fácil. Rata no se detendría hasta arrastrarlos de vuelta a la calle. Los golpes en el portón se intensificaron. Algunos vidrios comenzaron a romperse. Luis apretó los puños, lleno de ira. «No pienso volver a esa vida, Mateo. Prefiero morir aquí». Mateo lo miró, con el corazón acelerado. «No vamos a morir. Vamos a resistir». Los cuidadores llamaron a la policía, pero el tiempo parecía eterno. Afuera, Rata gritaba que quemaría el lugar si no le entregaban a los muchachos. Chema, temblando, se aferró a la mano de Mateo. «Tengo miedo». Mateo lo abrazó con fuerza. «No te preocupes. Aquí no estamos solos». Finalmente, las sirenas de patrullas comenzaron a sonar en la distancia. Los pandilleros se dispersaron, y Rata lanzó una última amenaza. «Esto no se acaba aquí, chamacos. Los voy a encontrar». La calma regresó lentamente, pero el miedo permaneció.
Los niños lloraban, los cuidadores trataban de consolarlos, y en medio de todo, Mateo se sintió culpable. Se acercó a la señora Rosa. Ellos vinieron por mí, y por mis amigos. Si nos quedamos, pondremos en peligro a todos. Ella lo miró fijamente, con una serenidad que lo desarmó. No, hijo. Ellos vinieron porque representan lo que nunca podrán tener, esperanza. Ustedes no son el peligro. Ustedes son la prueba de que la vida puede cambiar. Mateo tragó saliva, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo defendía sin condiciones. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se quedó despierto mirando el techo. El eco de los aplausos por su canto aún resonaba en su mente, pero también la voz de Rata, llena de odio. Sabía que su pasado no iba a desaparecer de un día para otro. Pero dentro de sí tomó una decisión. No volveré a ser un niño de la calle. Voy a pelear por esta oportunidad. Y algún día, Rata y todos los que nos hicieron daño sabrán que ya no somos sus presas. Mateo comienza a crecer dentro de Casa Esperanza, encontrando en su voz un camino hacia la libertad. Pero el regreso inesperado de una figura de su pasado lo pondrá frente a la verdad más dolorosa, su padre. La vida en Casa Esperanza comenzó a recuperar cierta calma después del ataque de Rata y su pandilla. Los vidrios rotos ya habían sido reemplazados, y aunque algunos niños aún despertaban en medio de la noche llorando por las pesadillas, la rutina de clases, juegos y cantos ayudaba a curar las heridas invisibles. Mateo, poco a poco, había ganado confianza. Su voz se había convertido en una especie de bálsamo para todos. Cada tarde, en el patio, los demás niños se reunían a escucharlo cantar. Su música no solo les daba alegría, sino también un sentimiento nuevo, esperanza. Tu voz es como magia, Mateo, le dijo Chema una tarde, con los ojos brillantes. Cuando cantas, siento que todo lo malo desaparece. Pero mientras él empezaba a construir algo nuevo, las sombras de su pasado no se habían disipado del todo. Y estaban a punto de regresar con más fuerza que nunca. Era un sábado por la tarde cuando la señora Rosa organizó una salida especial, llevar a los chicos al mercado del barrio, para que conocieran la vida cotidiana más allá de los muros del refugio. Los niños corrían de un puesto a otro, maravillados con los colores de las frutas, los olores de las tortillas recién hechas y los gritos de los vendedores. Mateo caminaba al lado de Luis y Chema, disfrutando de la normalidad que nunca había tenido. De repente, un hombre de cabello desordenado, barba crecida y mirada perdida tropezó con él. Mateo dio un paso atrás, sorprendido. El olor fuerte a alcohol lo golpeó al instante. «Perdón, muchacho», balbuceó el hombre, levantando la vista. En ese momento, los ojos de Mateo se encontraron con los del desconocido. Y algo dentro de él se quebró. «¿Papá?», susurró, con un hilo de voz. El hombre parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. «Mateo. ¿Eres tú?». El tiempo pareció detenerse. Los gritos del mercado, las risas de los niños, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, después de 15 años. Mateo retrocedió un paso, con el corazón desbocado. El recuerdo de aquella noche oscura, cuando lo habían dejado solo en la calle a los 8 años, regresó con toda su fuerza. El miedo, el frío, la sensación de abandono, todo volvió como una ola imparable. «No, no puede ser», murmuró. Tú me dejaste». El hombre intentó acercarse, con lágrimas en los ojos. «Mateo, hijo, escúchame, yo estaba perdido. No sabía lo que hacía». Mateo lo interrumpió, la voz temblorosa, cargada de rabia contenida durante años. «Me abandonaste. Me dejaste solo como si no valiera nada». Luis y Chema se acercaron, confundidos. La señora Rosa también notó la tensión y apresuró el paso hacia ellos. «Mateo, ¿qué ocurre?», preguntó con preocupación. Mateo apenas podía hablar.
Su respiración era rápida, sus manos temblaban. Es mi padre. El hombre se llevó las manos al rostro, como si quisiera ocultarse del mundo. Sí, soy su padre. Y sé que no merezco ni mirarlo a los ojos. He sido un cobarde, un alcohólico, un desgraciado, pero lo he buscado todos estos años. Nunca dejé de pensar en él. Mateo lo observaba con una mezcla de odio y dolor. ¿Buscarme? Mentira. Si hubieras querido encontrarme, lo habrías hecho. Yo viví en las calles, sufrí hambre, frío, golpes. Y tú estabas bebiendo. El hombre cayó de rodillas en medio del mercado, ignorando las miradas curiosas de la gente. Hijo, no te pido perdón. No lo merezco. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. La señora Rosa dio un paso al frente, con una voz firme pero compasiva. Señor, entiendo su dolor. Pero debe saber que Mateo ha construido aquí una nueva vida. Si de verdad quiere cambiar, tendrá que hacerlo con hechos, no con palabras. Mateo apretó los puños. Su pecho ardía. Parte de él quería abrazarlo, gritar que lo había extrañado todos esos años. Pero otra parte, la más herida, quería darle la espalda y nunca volver a verlo. Como si el destino quisiera poner aún más peso sobre Mateo, una figura familiar apareció al final de la calle. Rata, acompañado de dos de sus hombres, observaba la escena con una sonrisa torcida. Vaya, dijo en voz alta. Aquí está mi muchachito favorito, y ahora con su papito borracho. Mateo se tensó de inmediato. Luis lo notó y se puso frente a Chema, como protegiéndolo. ¿Qué quieres, rata?, gritó Mateo, con rabia. Lo mismo de siempre, respondió el pandillero. Que vuelvas conmigo. Ustedes me pertenecen. El padre de Mateo, tambaleante pero decidido, se levantó y enfrentó a Rata. No. Él no volverá contigo. Rata lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres? Un borracho inútil. Apártate antes de que te rompa la cara. Mateo dio un paso al frente, con la voz firme. No voy a volver contigo, rata. Ya no soy ese niño indefenso. El silencio cayó sobre la calle. La tensión era insoportable. La señora Rosa, con el corazón en la garganta, trataba de calmar a los niños. De repente, Rata se lanzó hacia ellos, y todo se volvió caos. Los comerciantes gritaban, los niños corrían a esconderse. Mateo se interpuso entre Rata y su padre, con una valentía que nunca había sentido antes. Basta, Rata. No más. Los dos quedaron frente a frente, como si el tiempo los hubiera puesto en ese lugar para saldar una deuda pendiente. Mateo sabía que no podía vencerlo con golpes, pero también sabía que no estaba solo. Luis, Chema, la señora Rosa, incluso su padre, todos estaban allí, mirándolo. Por primera vez en su vida, Mateo sintió que tenía algo que perder. Y esa fuerza lo sostuvo firme. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Rata, furioso, retrocedió con una mirada llena de odio. Esto no termina aquí, chamaco, escupió, antes de huir entre la multitud. El corazón de Mateo latía con fuerza. Su padre, tambaleante, lo miró con lágrimas en los ojos. Me siento tan orgulloso de ti. Mateo lo observó, respirando agitadamente. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la señora Rosa y sus amigos. Pero dentro de él, sabía que la decisión más difícil estaba por llegar. ¿Podría perdonar a su padre? Mateo debe enfrentar el dilema de su vida, cerrar la herida del pasado o dejar que lo siga consumiendo. Su talento, su futuro y la reconciliación con su padre estarán en juego en un desenlace que cambiará a todos para siempre. La tensión del enfrentamiento con Rata aún flotaba en el aire. Aunque el pandillero había huido entre la multitud, Mateo sabía que la amenaza no había terminado.
Su corazón seguía latiendo con fuerza, mientras sostenía la mirada de su padre, aquel hombre al que había odiado y extrañado en silencio durante 15 años. La policía llegó al mercado minutos después, pero ya era tarde, Rata y sus hombres habían desaparecido. Los oficiales tomaron testimonios rápidos, pero Mateo apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo, y, en el fondo, una chispa de algo que no quería reconocer, esperanza. De regreso en casa Esperanza, el silencio pesaba como nunca. Los niños estaban inquietos, murmurando sobre lo ocurrido. Luis y Chema se mantenían cerca de Mateo, intentando transmitirle seguridad. La señora Rosa reunió a todos en el comedor. Su voz era suave, pero firme. Hoy vimos que el pasado de Mateo no es solo suyo, sino que también afecta a todos nosotros. Lo que enfrentamos allá afuera fue peligroso. Pero aquí, somos una familia. Y una familia enfrenta las sombras junta. Mateo bajó la cabeza. Quería creer esas palabras, pero sentía un nudo en la garganta. Después de que los niños se fueron a dormir, su padre pidió hablar a solas con él. Se sentaron en un banco del patio, bajo un cielo cubierto de nubes negras que anunciaban lluvia. Mateo, dijo el hombre con voz quebrada, sé que lo que hice no tiene perdón. Aquel día que te dejé en la calle, pensé que no merecía ser tu padre. Me hundí en el alcohol, en la culpa, y cada día me preguntaba si seguías vivo. Mateo lo miró con ojos fríos. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? ¿Después de 15 años? Su padre respiró hondo. No. No vengo a pedirlo. Vengo a decirte que quiero cambiar. No para mí, sino para ti. Si me das una oportunidad, aunque sea una sola, voy a demostrarte que aún puedo ser tu padre. La lluvia comenzó a caer, empapándolos en silencio. Mateo no respondió. Dentro de él, la batalla era feroz. Parte de su corazón quería abrazarlo, pero otra parte seguía sangrando por el abandono. Esa misma semana, Casa Esperanza organizó un pequeño festival comunitario para recaudar fondos. Había música, comida y puestos de artesanías hechas por los niños. La señora Rosa le pidió a Mateo que cantara frente a todos. Al principio, él dudó. Pero cuando tomó la guitarra entre sus manos y miró a los ojos de Luis y Chema, entendió que no estaba solo. Su voz se elevó en el aire, fuerte y clara, como un río liberado de su presa. Cantó sobre la infancia perdida, sobre la soledad, pero también sobre la fuerza de levantarse, de encontrar un hogar incluso en los lugares más inesperados. La gente lo escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Su padre estaba entre ellos, con la cabeza baja y el rostro cubierto de lágrimas. Cuando terminó la canción, el aplauso fue ensordecedor. Mateo, por primera vez en muchos años, sintió que su dolor se transformaba en algo nuevo, esperanza. Pero la paz no duró mucho. Al caer la noche, mientras guardaban los puestos del festival, Rata apareció nuevamente con su pandilla. Esta vez no quería asustar, quería arrastrar a Mateo de regreso a las calles, demostrar que nadie podía escapar de él. «Te lo advertí, chamaco», gritó Rata, avanzando entre la multitud. Los niños se asustaron, pero los vecinos se unieron alrededor de Mateo, formando un círculo de protección. La señora Rosa se plantó frente a Rata con una valentía sorprendente. «Ya basta. Este barrio no tiene miedo de ti». El padre de Mateo dio un paso adelante. Aunque aún tambaleante, se puso frente a su hijo como un escudo. «Si quieres llevártelo, tendrás que pasar sobre mí». La tensión explotó. Pero esta vez, Mateo no se escondió. Con voz firme, gritó para que todos escucharan. «No soy tuyo, Rata. No soy de la calle, no soy de la pandilla. Soy de aquí, de esta familia que me aceptó cuando nadie más lo hizo». Los vecinos comenzaron a gritar también, apoyándolo. El coraje colectivo hizo retroceder a la pandilla. Por primera vez,
Rata se dio cuenta de que estaba superado. Murmurando maldiciones, huyó entre las sombras, sabiendo que ya no tenía poder sobre Mateo. Esa noche, después de la tormenta, Mateo se acercó a su padre. Ambos estaban exhaustos, pero había algo diferente en el aire, la sensación de un nuevo comienzo. «Papá», dijo Mateo con la voz quebrada. «No puedo borrar lo que hiciste. No puedo olvidar lo que sufrí. Pero hoy vi que intentaste protegerme. Quizá mereces otra oportunidad». El hombre lo miró con lágrimas. «Gracias, hijo. Te juro que no voy a fallarte otra vez». Mateo lo abrazó, con un corazón tembloroso. No era un perdón total, pero sí un paso hacia la sanación. Con el tiempo, el padre de Mateo comenzó a trabajar en el refugio, ayudando en las reparaciones y en la cocina. Poco a poco, dejó el alcohol y se convirtió en un apoyo real para los niños. Mateo, por su parte, siguió cantando. Su voz comenzó a escucharse en festivales locales y, con los años, se convirtió en un símbolo de resiliencia en su comunidad. Luis y Chema nunca se separaron de su lado. Juntos formaron una banda, y su música hablaba de la vida en las calles, del dolor, pero también de la esperanza que habían encontrado. Casa Esperanza creció, y gracias a la unión del barrio, se convirtió en un lugar conocido en toda la ciudad. Mateo ya no era el niño abandonado en la calle. Era un hombre que había enfrentado sus sombras y había aprendido que el verdadero hogar no siempre se encuentra en el lugar donde naciste, sino en el lugar donde decides luchar y amar. La vida le había arrebatado mucho, pero también le había dado una segunda oportunidad. Y Mateo, con su voz y su corazón, decidió no desaprovecharla jamás.